todos, bienvenidos a La Polémica. Don Diego Rueda, ¿usted cree que el Mundial de Estados Unidos está comprometido de alguna manera? ¿De que se vaya a realizar? ¿O de qué? De que pueda ser boicoteado, de que pueda ser intervenido, No. de que si algo pasa con Trump, podrían cuestionar algunas sedes o la sede completa. No, se va a hablar, se va a cuestionar, pero el Mundial se hace sin ningún inconveniente. No creo que a ninguno le interese hoy que el Mundial no se haga. Así no estén de acuerdo con algunos puntos políticos, con algo de lo que sucede con Trump en los Estados Unidos, la salida de las personas como las están sacando. Todo eso tiene protestas, sí, como creo que otros mundiales las tuvieron antes. Muchos. Empiece por Argentina, César. No, es que casi todos los mundiales han tenido inconvenientes. Por eso no, el Mundial se hace, no va a tener ningún problema y estoy seguro que va a ser espectacular. ¿Pero usted cree que no va a tener ningún problema, que no va a haber boicot, que de pronto lo de Alemania, lo de Países Bajos, lo de algún otro país por allá asiático, de Oriente Medio? No, palabras, pero no veo. No Bueno. creo que nadie vaya a boicotear el Mundial. Bueno, Cúcuta 2, Atlético Bucaramanga 2, Fortaleza pierde 0-1 con Llaneros. Ya don Cristian Amezquita nos va a hablar de los partidos, desperdició penalti Fortaleza, el gol de Llaneros fue de penalti y Medellín Tolima a las 8:30. Don Esteban Jaramillo, que es un invitado hoy aquí a La Polémica. 2 penaltis fallaron. 2 penaltis ya, Cada sí uno. señor, Uno. correcto. Don Esteban, la declaración de Joseph Blatter, expresidente de FIFA, de recomendarle a la gente que no vaya a los Estados Unidos por temas de seguridad, ¿tendrá alguna incidencia en el Mundial? Para mí no, y es una patada de ahogado, típica de quien pierde el poder, de los viudos de poder. Eso no va a tener ninguna injerencia frente al pensamiento de la gente. El fútbol es algo tan particular y me acuerdo de Londoño Tamayo, él decía, fútbol es fútbol. ¿Se acuerdan? Sí. Decía, fútbol es fútbol. Sí. El fútbol tiene un poder ilimitado, unos alcances extraordinarios. Por eso adhiero al pensamiento de Diego. El Mundial va a tener inconvenientes, seguramente, de pronto algunas manifestaciones como las hubo en el Tour de Francia recientemente, pero yo creo que el Mundial va a ser el Mundial y el Mundial no va a tener ningún dique que se atraviese en el camino e impida que se deba realizar tal como es la fiesta del fútbol cuatrienal. Bueno, don Steven, y todas las incursiones de Trump, sus decisiones, las peleas con medio mundo, porque las peleas son con medio mundo, ¿no van a incidir? Nadie se quiere meter, mucho menos organizaciones deportivas con Estados Unidos. Es que no tiene ningún sentido uno ganarse semejante enemigo. No tiene sentido. Y segundo, hay demasiado dinero de por medio. Muchísimo dinero, patrocinadores. Ya mucha gente ha comprado sus entradas, sus tiquetes. César, no va a pasar nada, y menos porque Blatter lo dice, que moralmente pues yo no creo que sea un faro moral al que debamos seguir y escuchar. Entonces, yo sinceramente sí No es un faro moral, pero tiene poder, ¿no? No, ya no. ¿Cuál es el poder hoy de Joseph Blatter? Ah, no, pensé que me hablaba de Trump. No estoy hablando para nada. Pero son un del poco presidente parecidos. de los Estados Unidos, para nada. Son un poco parecidos, ¿cierto? No sé. Yo simplemente el señor Blatter, los dos. el señor Blatter, quien en muchos documentales y quien en muchos testimonios se le acusa de haber omitido y de haber sido permisivo de todas las cosas malas que pasaron durante décadas en la FIFA, yo ese señor pues no le recibiría medio consejo, la verdad. Don Campo Elías, en la ciudad de Cartagena, invitado especial a La Polémica también. ¿Usted qué piensa? Como decía Diego, casi todos los mundiales han tenido dificultades, inconvenientes, han tenido obstáculos, pero terminan realizándose contra todo y contra todos. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué tal, César? Un abrazo y un abrazo muy especial a Esteban. Mire que yo no tengo dudas de que el Mundial se vaya a realizar. El Mundial se va a realizar. Yo creo que ya a esta altura es imposible que no. Hay 500 millones de solicitudes, de entradas y demás. Pero yo sí creo que este es un Mundial especial y tal vez será el Mundial que más atención en temas de seguridad deba tener. Primero van, 48 selecciones. Y la verdad, con todas las restricciones migratorias y con todo el peso de la ley que ha impuesto Trump a los inmigrantes en Estados Unidos, yo sí creo que es un escenario ideal, no solo para protestas de manera pacífica, sino para protestas de otro tipo. Hay mucha gente herida
en el mundo. Hay mucho corazón roto, hay mucho ego herido con lo que Trump viene haciendo. Y la exposición que te da un mundial de fútbol no te la da nada. Tal vez los olímpicos, pero no hay ningún otro evento, y no hablo solo de lo deportivo, no hay ningún otro evento mundial que reúna tanta atención, al cual vayan tantos países, el cual lleve tantos aficionados alrededor del mundo. Entonces yo sí creo que este es un mundial, desde el punto de vista de la seguridad, va a ser un mundial bastante especial y de muchísimo cuidado. ¿Se va a hacer? Sí, pero ojo que la seguridad en el mundial tiene que ser 10 puntos. Ahora les hago una pregunta a todos. La FIFA y otros organismos internacionales suspendieron y sancionaron a Rusia por la invasión a Ucrania. La suspensión conllevó a que Rusia no pudo jugar la eliminatoria y no estará en el Mundial. Si Estados Unidos llega a invadir otro país, y no voy a hablar de invasión a Venezuela, sino otro país, ¿la FIFA procederá igual? ¿Tendría que proceder de la misma manera? Pero ¿O no? ¿por qué hablamos bajo supuestos, César? No, Pues, no sé. pero es que ya Porque lo más Estados cercano... Unidos amenazó a Irán, Estados Unidos amenazó a pero- Cuba. Las amenazas de Estados Unidos son palpables y lo ha hecho. No es que sean simplemente llamados de atención, ya lo ha hecho. No lo sé, yo esperaría, yo sería un poquito más prudente, esperaría a que el hecho ocurra. Ahora, Pero ¿usted cree que como le debería digo, proceder igual la FIFA o por ser sede de Estados Unidos se abstendría y le daría vía libre al Mundial? ¿Usted prefiere cancelar un mundial de fútbol? No, ¿Que es que no, realizarlo? yo estoy preguntando, Steven, yo no estoy afirmando nada, ni estoy inclinándome a un lado a otro, estoy preguntando A mí no me gustó, con la por ejemplo, lógica a mí no me que gustó- utilizó la FIFA en la sanción de Rusia. A mí no me gustó, por ejemplo, que a los atletas rusos, tanto de los, bueno, en los Olímpicos ha sido por otras cosas también, ¿no? Por temas de dopaje. No, pero aquí Pero fue- a los bueno, futbolistas por el conflicto Steven, con pero los hubo por Ucrania. política también. Hubo pero a mí- bloqueos de Rusia es en el cierto, 80 es cierto. y en el... Pero, No, y al Pero principio imagínese, cuando Esteban, comenzaron lo los mundiales, triste- cuando comenzaron los mundiales, en el 30 Inglaterra dijo, yo pero no voy a Sudamérica. con Estábamos otro- en plenas guerra, Primera y Segunda Guerra Mundial. Bueno, Es pero decir, ya estábamos en la mitad Ahora- y digamos que había tranquilidad. Ahora, a mí me parece muy triste para los deportistas que ellos se los lleve por delante la situación. Uno se prepara toda la vida para o un mundial o unos Juegos Olímpicos, para representar al país y que de repente por decisiones políticas, ¿cierto? Usted termine peinando la leona y termine con el sueño debajo de una almohada. El problema, Diego, es que los mundiales son el universo, el planeta Tierra, el mundo entero, y es muy difícil sustraerlos a los temas políticos. Claro, pero a mí también me pareció muy injusto con Rusia lo que le pasó a sus deportistas y a su equipo representativo de los mundiales. Nunca estoy de acuerdo con eso. Los deportistas, ¿qué tienen que ver en las guerras políticas? Nada, ¿sí? Los meten en eso. Siempre se las han cobrado, lógicamente, antes cuando era la Unión Soviética, después cuando es Rusia. Y no creo que vaya a presentarse ningún otro problema en este momento. Creo que se va a hacer el Mundial y, además, si llega a pasar algo, la FIFA tampoco lo va a aplazar ni tomará medidas. No va a pasar nada. Ustedes saben que la FIFA va a organizar eventos en Arabia Saudita y es uno de los regímenes más dictatoriales que hay, donde más mal se trata a la mujer y donde más mal se trata a otro tipo de personas. Y sin embargo a la FIFA le importa muy poco porque muchos escrúpulos por esos lados no hay. Y la FIFA se va plegando a Trump mientras hace su mundial y luego se plegará a los árabes mientras hacen su mundial, el otro mundial, y se iría plegando a los países donde no hay unas buenas conductas porque a ellos no les interesa nada distinto. Y no hablo de la pelota, sino del negocio. Y el negocio está firme entre Trump e Infantino. Todos los días reafirman un amor indeclinable e irrompible hasta después del Mundial de Estados Unidos. ¿Sabe, Campo, que yo no estoy tan tranquilo del todo? Sí, el Mundial se va a hacer. Pero no por me lo que cabe la dice, menor duda. por lo que dice Perro, Campo, César. por lo Pero que- pero yo César, creo que va a haber inconvenientes. pero Si por ellos lo que dice vivieran, César, es que los perdóname, Estados Campo, Unidos, sí. perdóname. Mire Es lo que obvio, está pasando en Minnesota, por es ejemplo. obvio que se tiene que fortalecer el Mundial en materia de seguridad, pero ustedes han viajado por el mundo en Juegos Olímpicos y Campeonatos Mundiales, eso no es de ahora, eso toda la vida, a pesar de la seguridad que hubo en Alemania, acuérdese de la tragedia de 1972, cuando Lo de Múnich. los atletas israelíes, acuerde usted lo que pasó. Entonces,
Eso ha pasado siempre, hay que poner unos especiales cuidados. En los Juegos Olímpicos de los Estados Unidos de Atlanta, acuérdese, claro. acuérdese lo que pasó allá. Entonces tienen que poner un cuidado muy especial. Yo recuerdo cuando fuimos al Mundial de Francia, César, Diego, Steven está muy tiernito. Y cuando nosotros fuimos al Mundial, acuérdese usted, todo lo que pasó en materia de violencia allá, antes y después del Mundial. En el Mundial, bueno, han pasado muchas cosas, Campo. Sí, pero César, hay una gran diferencia y es cómo está mirando el mundo hoy al Estados Unidos de Trump. Tal vez eso es lo que dista de los otros acontecimientos que fueron ocurriendo. Hoy el mundo, o muchos países del mundo, o muchos ciudadanos del mundo, se sienten heridos con las políticas de Trump. Eso marca una diferencia en el preámbulo, antes de llegar a la cita. Y yo sí creo que eso sí es de especial cuidado. Ahora, lo que también está claro es que Infantino dio un golpe sobre la mesa colocando a Trump en la ceremonia. El colocar al presidente de Estados Unidos, de la máxima potencia mundial o una de las máximas potencias mundiales, o la que tiene la imagen de ser la máxima potencia mundial, en un escenario, en un evento de FIFA, en un sorteo, es dar un golpe sobre la mesa. Es decirle a todo el mundo, él está con nosotros, mundo del fútbol. El Trump está con nosotros, que es el mundo del fútbol. Y esto se va a hacer porque él lo tenemos aquí. Ya él hace parte de nuestro círculo. Eso fue un golpe sobre la mesa que yo creo que evita cualquier posibilidad de que el Mundial no se haga. Ahora, también las federaciones tomarán partido, ¿no? Porque más allá del nunca tema en contra de la político, FIFA, nunca claro, en contra de la FIFA. Las pero aquí hay un federaciones tema, son las que determinan, quién va y quién no. Que lo dice Campo claramente, Steven, y es que evidentemente Infantino está con Trump. Y le ha dado Y Trump con Infantino. todas las gabelas y Trump con Es Infantino. irrompible esa relación. Pero hay una parte del mundo muy grande que no está con Trump. Y al no estar con Trump, tampoco va a estar con Infantino. Pues yo les quiero recordar que también se hizo recientemente un mundial en Rusia. ¿Y Sí, cuántos claro. estaban pues con el Bueno, y en Argentina presidente también. de Rusia? Acuérdense lo que Argentina pasó. fue En más Argentina era terrible. terrible, era terrible. No, pero si en Argentina había una dictadura y Bueno. a 8 cuadras del Estadio Y Monumental, cuando se estaba amenazaron- jugando la final, Ahora, estaban matando gente. Amenazaron, Y en Francia pero con la amenazaron política, todos con no en Francia venir. con la política migratoria siempre hubo inconvenientes y la imposición política también de los gobernantes de turno. Eso pasó siempre que había unos Juegos Olímpicos, siempre que hubo una Copa América. Acá, por ejemplo, bajo el argumento pueril de que en Colombia no se podía participar, los argentinos no vinieron en la Copa América 2001. Ahora, nosotros nos estamos centrando en Estados Unidos, pero recuerden que hay un país de los tres que tal vez es el que menos recursos tiene para garantizar seguridad y que vive inmerso en una guerra de carteles internas como lo es México. Bueno, el tema es complicado, el tema está enredado desde el punto de vista político, pero en la mesa de la polémica hay tranquilidad, ¿no es cierto? Yo sí soy estoy tranquilo. 100% tranquilo. Bueno, don Las Cristian. medidas de seguridad son las de todos los mundiales. Todos los países, lógicamente, saben que si van a realizar un mundial, pues tienen que poner todas las medidas de seguridad que se necesitan. Los mexicanos lo saben. Los mexicanos ya han hecho 2 mundiales. Hicieron que uno no por un vivían la terremoto situación por eso. reciente. Un año antes. Claro, y Canadá. Y los pues, Juegos Olímpicos, Diego, los Juegos Olímpicos del 84 se hicieron un año después de que un terremoto destruyó medio Los Ángeles. En ninguno de esos eventos había la cobertura mundial que hay hoy. Hoy Pero el había el mundo tiene mismo mayor riesgo, exposición. Campo. No, el Había riesgo el era mismo totalmente riesgo. diferente. No, creo el que los mismo riesgos riesgo. son El distintos. terrorismo Esteban, siempre no. ha acosado Sí, y amenazado pero a eventos medida- de talla pero mundial. a Es que ahora no medida solo que el se avanza en el terrorismo, tiempo, son la países que no tecnología son avanza. terroristas los que amenazan. Totalmente. Ese Y ahora sabe. el individuo, Cuando con se el hizo en poder de los Qatar, medios de era igual. comunicación, también tiene todo un mundo para poder hacerse famoso En a nivel mundial. En Qatar el tema Distinto complicado hoy. era el de los derechos humanos y cuando estuvimos en Qatar vimos que de eso nada de nada. Por eso, César, es que yo le digo, sí, cuando fue el Mundial de Rusia, el de Brasil, nunca se me olvidará que todos amenazaron con no venir a Argentina por la dictadura de Videla. Cruyff. Bueno, Johan nosotros Cruyff al hicimos final una no Copa vino. América en medio de Sí. las bombas en Colombia. Claro, los únicos que decidieron renunciar a un Sí, pero Mundial... renunciamos a otra Copa América por la pandemia. ¿Cuál?
Sí, claro, esa Pero Copa fue por la América de no, Colombia, no, pero más era que por la por la pandemia. pandemia, No, por fue la por el pandemia. estallido social. Era una que Copa tuvimos. América que íbamos a hacer con Argentina conjuntamente y por la pandemia pues, el por el presidente Iván estallido Duque. social, Bueno, el estallido social, claro, estaba Colombia, en medio del estallido Colombia social es el único país que ha renunciado a un mundial y a una Copa y a América. una Copa América. Y a Somos unos- nosotros y a unos somos Juegos únicos. Panamericanos. Por eso somos Nunca fue únicos. por temas de seguridad, ¿no? Por temas Por- de seguridad, no, pero, pero dice el que Mundial del 86 era por No, otros fue- temas, no, por no, los por temas de colegios, no, el hospitales. mundial del 86, el que dijo no fue el Congreso de la República, porque Belisario Betancur le dio la decisión al Congreso y los congresistas, en un acto abiertamente populista, dijeron esa plata hay que invertirla en carreteras, en colegios, en hospitales. Pero y no en vimos ese mundial, ni un ladrillo. En ese mundial, acuérdense ustedes, era el primer mundial que iba a hacer la empresa privada con Jaime Michelsen Uribe, porque usted y yo Cierto. fuimos a reuniones del Banco de Colombia porque ellos asumían el liderazgo en la organización del mundial. Cuando el doctor Michelsen Uribe huyó a Panamá por problemas de autopréstamos, se quedó sin apoyo del mundial y entonces le quedó en las manos al doctor Belisario Betancur, que es el presidente de Colombia, y yo no puedo hacer el mundial. Y fue cuando El ocurrió Congreso decidió. lo del Congreso que Ya, usted pero- está pero- comentando. Bueno, Pero cómo cambian los contextos, ¿no? Hoy el argumento para realizar un gran evento deportivo es justamente lo que provocó que el Congreso colombiano no hiciera el Mundial. Así es la Hoy vida, el por eso el argumento mundo de cambia, cualquier Campo, país como es, usted dice. claro, hoy el argumento de cualquier país es que con este evento deportivo vamos a tener más carreteras, vamos a mejorar la calidad de vida, vamos a mejorar las ciudades. Cambió totalmente. como lo han mejorado todas las ciudades que han hecho mundiales de fútbol. Sí, señor. Eso sí no tiene discusión. Bueno, don Cristian Amezquita, Cúcuta 2, Bucaramanga 2. Diego también lo vio, ¿no? Yo lo vi de a también. pedacitos. Yo lo vi, yo también vi bueno, el partido. intenso, Muy típico bueno, muy bueno. partido de este clásico del de oriente ese sector, colombiano. de ese Al sector final, del Chévere, fútbol es un colombiano. clásico duro. Al Sí. final hubo polémica por una celebración de Kevin Londoño que se puso una máscara de un superhéroe y los del Cúcuta lo vieron como Están muy una- sensibles, pero uno celebra como Exactamente. quiere. Pero el desde que- partido estaba caliente, ¿no? Estaba Sí. muy caliente, terminó 2-2. César, la figura para mí fue Jaime Andrés Peralta, hizo los 2 goles del Cúcuta, mientras que por el Bucaramanga Y un golazo. anotó. Los Sí, dos primeros goles de arquero me parecieron. El primero. El de Aldair Quintana de arquero Sí, y el pero fíjese- centro de Peralta El de Abadía también. también. Fíjese el de que Abadía el centro también. de en el Peralta, gol el de Pons, arquero y de el defensa. balón se desvía en el defensor del Cúcuta y eso desubica un poco al arquero. Pero el de Kevin y el de Peralta, el segundo El del segundo Bucaramanga gol, y el segundo del Cúcuta, golazos. Sí, A mí, golazo. sí me, a mí sí me sigue llamando la atención cómo le están pegando de media distancia. Porque si algo tenía el fútbol colombiano en los últimos años era que el extremo o el organizador tenía que entregarle la pelota allí en el área al delantero. Ahora no. Ahora se están atreviendo desde todos los vértices del área, se atreven a pegarle al balón. Oiga, ojalá con Jaime Peralta pase algo, que algún entrenador le encuentre el trabajo personal, porque es muy buen jugador. Y tiene 20 años. Por eso, pero ya ha cometido la falta de disciplina, Sí, le claro. costó no ir al Mundial Estuvo en San de la Lorenzo, categoría con Colombia, la salida de Argentina, Es que la es- salida del Medellín. Es díscolo. Más que díscolo, tiene problemas, César, de presentación de entrenamiento, Sí, se sí, ausenta. de comportamiento. Sí, pero es muy buen jugador. Sí. Tienen que, ojalá alguien encuentre, porque hay un jugador interesante hacia el futuro. Pero si disciplinariamente no va, pues no va a progresar. Cristian, hubo un dominador de los dos equipos en el clásico que utilizó solo una tribuna porque la otra está inhabilitada y está en reparación, ¿no? Sí. Sí, César, Bucaramanga, a pesar de estar jugando de visitante, se notó que viene muy bien en la Liga Colombiana, está en los primeros 5 lugares y el Cúcuta fue más reactivo. Cúcuta reaccionó más que todo a las intervenciones de su rival, se nota mucho porque solo lleva un punto en 3 jornadas disputadas, pero encontró en Jaime Peralta su salvador porque básicamente el Cúcuta lo que hizo fue efectivo. Y Y está Llaneros, demostrado en 48% de posesión de Cúcuta y 52% de Bucaramanga, lo nivelado que estuvo el partido. sí. Y Llaneros ya terminó, ¿no? Acaba de terminar el partido. No, César, no ha terminado. agregaron 9 minutos, van en el 6º minuto, estaban revisando y dio el penal. Hay penal para Fortaleza por un agarrón de Daniel Mantilla dentro del área, un penal infantil parecida a la roja que le sacaron a Llaneros en el minuto 40 para Juan Pertús. Va ganando Llaneros 1-0, gol de Carlos No, Novo. dos pero penaltis digo, que a Llaneros, mi juicio Fortaleza. existieron. Los dos perdieron un ¿Para penalti. usted existieron los dos penaltis? Sí, y curiosamente los dos desperdiciados
se patearon contra el arco sur. Sí, el mexicano Wilke la tiró arriba, ¿no? Sí, señor. Y Kelvin Osorio también al mismo palo, pero un poco más esquinado. Un poco. ¿Y este fue penalti o no? Sí, fue un clarísimo agarrón de Daniel Mantilla. Ahora, lo de Pertús, jugador de Llaneros que fue expulsado a los 40 minutos, tenía amarilla Esteban, pegó un agarrón y le mostraron la segunda amarilla. Es increíble. No sé qué piensa el jugador. Quizás prevalece la necesidad de la falta táctica para no asumir riesgos. Pero eso fue en la mitad del campo. Pero por eso, pero él tiene ese chip en la cabeza pensando en que un desliz de él puede producir un contragolpe. Y ellos se protegen en salud, pero tienen un exceso disciplinario, que es lo que lleva a los árbitros a expulsarlos del campo. Muchas veces es por eso que se producen las expulsiones, en su gran mayoría, o por protestas de los jugadores. Bueno, vamos a estar pendientes del cobro. Diego, hablemos un poquito de las modificaciones reglamentarias que podríamos o que vamos a ver seguramente en el campeonato mundial eso de ya este están año. fijas. Sí, están fijas, las van a ratificar y aprobar el 28 de febrero. Lo del fuera de lugar, nada. No, lo del fuera de lugar queda completamente descartado y seguirá en Es observación un mucho verso tiempo. de Avenger que algunos apoyan. Eso No, va a mucho pa- tiempo, porque todos de es que eso no entrada, evita la discusión. claro, de entrada, los de la International Board lo rechazaron. Claro, además porque Sin darle posibilidad de discusión. de acuerdo, el argumento es que podría haber más goles, porque al estar el cuerpo adelantado se le da ventaja al atacante y no al defensor. Gol, Cristian, ¿no? Sí, señor, minuto 90+9, Fortaleza empata el partido 1-1 con Llaneros, anotación de Andrés Arroyo. Bueno, pero César, Sí, Campo. que a mí me llama la atención lo del fuera de lugar y lo del VAR. Porque yo me crié escuchándolos a ustedes, Sí. diciendo tenía No. un puntico adelantado. Es que ahí se ve un puntico adelantado. Pero hoy y eso seguimos- era fuera de lugar. hoy seguimos Pero la misma hoy se discusión. marca. No, pero es que la discusión hoy es al revés. Hoy te marcan cuántos centímetros estaba adelantado y entonces tampoco gusta. No, Pero, ¿y ahora, entonces? hoy se discute el SAOT, por ejemplo, el semiautomático en España, lo discuten de una manera increíble, ¿no? Que el talón, César, que Que el diente, que la nariz. que la suela del Que la cuello. nariz, Eso ya que se una puede nalga. medir. si usted le pone el cuerpo completo, vamos a encontrar la misma No, es discusión. la misma discusión, Sí, no se entonces cambia. eso. Y se no. le da Sí, mucha sí. ventaja al Claro, delantero. pero las dos que se van a cambiar, Que César, es el son, argumento para no tenerlo sí, en cuenta. son el tiro de esquina. A ver, ¿están de acuerdo con el tiro de esquina? Que el VAR, sin llamar al árbitro, sin llamarlo, le cambia la decisión si fue o no Pero fue. tiene que ser inmediato. Claro, no es que es Si inmediato, se demora, César. Ya no vale. No. Eso me ¿Ustedes están parece de justo. acuerdo? Esto ¿Están de es acuerdo inmediato. con ese tema? Eso me parece justo. Claro. Yo también lo considero importante, además le da ritmo al partido. No, y Sin además se necesidad utiliza de el ir VAR al para VAR. hacer justicia, Yo no, César. ¿no? No, ¿Por porque qué? si no vamos a parar el partido a toda hora y No, básicamente- es que No, es inmediato. Pero ¿cuánto se para un partido Es de un tiro de inmediato. esquina? Por eso 30 es segundos. inmediato, Por Cristian, eso, es entonces, inmediato. entonces que pite el VAR y no haya un juez central en la cancha, porque si hasta le van a avisar. No, si tiro hombre, de es esquina. una una excepción, ayuda. es una excepción. Mire, No, no, se no. se paran más los partidos fingiendo faltas Sí, señor. y peleando Y los para jugadores eso y está el VAR. hablando Pero con el eso es técnico justicia. Mire, que con César. esta jugada. Esta jugada me parece justa. Si usted mira, los tiros de esquina ya no se cobran inmediato. Porque el asistente de línea no deja hasta que no haya revisión. Y eso Sí, sí, pero depende de la jugada. y la agarradera Claro, y el entonces tema. el tiro de esquina a mí me parece, si no fue tiro de esquina, de ese tiro de esquina pueden hacer un gol. ¿Está de acuerdo Steven? ¿O está en la onda de Cristian? No, estoy con Cristian. Con Cristian, Sí, que sí, no. sí. Ahora, Y Campo dice que se para más un partido por fingir. Eso no pasa sino en Colombia en las ligas suramericanas. No, bueno, Fingir, pero eso hace no pasa parte del mucho en el fútbol. mundo hoy en día. Pero Eso hace recuerden, parte del en fútbol África también. fingen como aquí. Recuerden ¿Usted no vio la que Copa Estoy hablando- Africana? No, pero yo estoy hablando de la élite. Bueno, pero eso es un Estoy César, hablando de un recuerde fútbol que va al continente. el Mundial, si se pierden 15 minutos, sin ningún problema le van a meter los 15 Que minutos. eso va a ser clave. Claro, entonces, Pero esa sí me gusta. por eso es que esa es la que va siempre Pero con Es que la FIFA. aquí empezaron sancionando lo de los 8 segundos del arquero. Bueno, ya lo Eso volvieron a sancionar. ya lo sabemos que pasa siempre toda la vida, Steven. No. Y No, luego, pero es que cómo van a pasar de 6 a 8. y luego habían dicho que no, que iban a sancionar también a aquellos jugadores que hicieran, ¿cómo es que usted le llama? ¿Marrulla? Marrulla, Teatro, sí. teatro. Marrulla, Teatro. marrulla. Eso tampoco se dice. Picarones. Oiga, siempre empezamos con esas cosas, luego que el tiempo, no, que vamos a dar 10 minutos, 12 minutos, 15 minutos y se demoran eso. Y tampoco. Aquí siempre arrancan César, con las ideas en y nunca las en implementan. los partidos de la Premier de este fin de semana, ¿sí? Promedio, cada partido se agregó 9 minutos. Bastante. Por eso. Sí, está Que bien. en la Premier sí hacen respetar. Es que nosotros, los árbitros, están acostumbrados a 3 minutos.
y de ahí no salen, les da miedo agregar. Sí. Ahora, los cambios en el campeonato del mundo, el jugador tiene 10 segundos para salir de la cancha. Si no salen 10 segundos, lo amonestan. Así es. 10 segundos. Esa también me gusta. Claro, y si está amonestado y no sale, lo expulsan y el cambio se daña. Esa me gusta. Esa está buena. Bueno, la segunda amarilla para configurar una expulsión con el VAR interviniendo o para quitarla. ¿Les gusta o no les gusta? Sí. Pues claro. Todo lo que legitime las decisiones arbitrales. Todo lo que sea justicia. Sí. Es bueno. Está bueno. Está Sí, bueno. me parece que está bien. Bueno, y la atención a los jugadores lesionados tiene que ser afuera. Rapidita. Se Sí, saca. pero eso pasa ya. Lo que pasa es que, como dice el joven Steven Arce, es que en Colombia nos saltamos. Los jugadores se quedan 5 minutos ahí. Esa yo no la ¿No puedo has visto entender. que van a sacar un jugador, lo van a relevar, y él maliciosamente se va a un rincón contrario donde está el árbitro y se tira fingiendo tiran. una lesión? Es que el fútbol colombiano tiene demasiada marrullería. Uy, muy marrulleros Muy somos. marrullero. Terribles. Aquí queremos engañar al árbitro permanentemente y a veces el árbitro pues peca Pues cae. porque lo engañan, cae. Es que por eso el arbitraje en Colombia es difícil. No hay, Muy. vamos a intentar a ver cómo lo engaño, cómo me tiro, cómo provoco una Cómo roja. trampeo. Y además, aquí han aplicado el VAR para diferente, algo que nunca se me olvidará de Fabián Vargas. El VAR en Colombia y en muchas partes del mundo se utiliza hasta para engañar el VAR. Entonces, como usted sabe que hay VAR, cualquier cosita que lo toque se tira. Claro, hace a ver drama. si hay una revisión. Eso es terrible. Somos Pero únicos. eso lleva a la cobardía arbitral también, porque De no mostrar tarjeta. el árbitro encuentra un escudo en el VAR para poder protegerse frente a las dudas Colombia que dirige le los del asisten en VAR. la toma de una decisión. Bueno, vamos a hacer una pausa y después vamos a hablar de qué novedades futbolísticas podríamos ver en el Mundial de este año. Cristian, formaciones de Medellín y Tolima. Partido que comenzará a las 8:30 en el arco del Medellín, Salvador Ichazo. Más adelante, Leiser Chaverra, Kevin Mantilla, José Ortiz y Sneider Mena. En el medio campo, Halam Loboa, Didier Moreno, Leider Berrío y Francisco Chaverra. Y en punta, John Montaño, el peladito que juega muy bien. Y Francisco Fidriceski. En el Tolima, Neto Volpi en el arco. La defensa, Jorman Hurtado, Jan Angulo, Anderson Angulo y Junior Hernández. En el medio campo, Cristian Trujillo, Juan Pablo Nieto, Eduard López, John Flores, Tatay Torres y en punta Adrián Parra. Ojalá que metan a Jerónimo. Sí, hombre, porque nos descrestó en el ratico que jugó, hizo un golazo, Jerónimo. Haré Ese es fuerza otro para que entre. en una liga de veteranos. Quintero, Falcao en Millonarios, McAllister en Millonarios, Dairo en el Once Caldas y una sucesión de jugadores, Vaca, Teo en Barranquilla. Rodallega. No podemos pasar por alto, Rodallega, no podemos pasar por alto que los equipos se están atreviendo a poner jugadores de 17, 16 y 18 años. Y se ven algunos jugadores de un gran talento. En América, el delantero que han puesto últimamente, Angulo, es un jugador de bueno. 17 años. Sí, muy bueno por eso. Dice Juan David Londoño en su cuenta de X. Nacional y San José Earthquakes de los Estados Unidos de la MLS llegaron a un acuerdo para que Cristian Chicho Arango llegue al equipo verdolaga por un año. ¿Qué tan buena contratación es Chicho Arango para Nacional? Fantástica, me parece. Muy bien, 30 años, viene con actualidad goleadora. Ha sido goleador en todos los Marcaba equipos. enorme diferencia en los Estados Unidos. Ha sido varias veces, bueno, no el primero, nunca ha sido goleador absoluto, pero sí ha estado entre los 3 goleadores en la MLS. Además juega bien, no solamente hace goles, sino que juega bien. Mire las asistencias, en la última temporada tuvo 4. A mí me parece un gran, pero gran fichaje para Atlético Nacional. Morelos, Chicho Arango. Uy, la mejor dupla de atacantes del Steven, país. es que en Nacional las contrataciones o los fichajes tienen una razón de ser que pasa especialmente por lo táctico y por lo técnico, por el rendimiento del jugador. Hay otros equipos colombianos que contratan por mercadeo. Sí, los datos, Diego, de Chicho. 14 goles en 32 partidos con el San José, 23 goles en 45 partidos con el Real Salt Lake y en Los Ángeles FC 35 goles en 57 partidos. Tiene un promedio de más de un gol cada 2 partidos. Le rindió en Estados Unidos a Chicho. Chicho es un gran jugador. Tiene muchas ventajas en su llegada a Nacional. Primero que está físicamente bien, 10 puntos. Sí, está perfecto. Es goleador.
generador, porque Chicho en los tira Sin atrás, conflictos, sin claro, conflictos. Sin conflictos. Es un Que esa gran es una profesional. ventaja, esa es una garantía en la inversión. Ama a Nacional. Sí, porque es hincha Sí, de Nacional. siempre quiso venir a Nacional. El sueño de la abuelita del Chicho era que él jugara, sí, con Nacional. Y se le da, para mí, compite por ser la mejor contratación de la liga. Y podríamos decir, Campo, que no viene después de haber decrecido en su rendimiento, viene en su mejor momento. Su apogeo. Sí, no, viene en un muy buen momento. La pregunta que yo me hago inmediatamente es, ¿se complementa con Morelos o no? Sí se complementa. Yo creo que se complementa con Sí, se cualquiera. complementan. Chicho es de Sí, los sí. que casa No, perfecto. Y Morelos ha demostrado en su juego. También. Recordemos que él viene a una posición donde está tal vez uno de los mejores jugadores del fútbol colombiano. Es que se eso es primero. desvirtuó un concepto de que el uno no puede jugar con el otro. El jugador si tiene la calidad y la adaptación táctica, se complementa. El Y el uno con el técnico. otro, el uno para el otro y el uno del otro, pero siempre habrá un complemento. Sí, Y el por técnico. ejemplo, en Millonarios- Porque si el técnico en su idea de juego y en su estrategia tiene que él solamente va con un punta y Es extremos, que si lo ahí se lleva complica. es porque cree que lo va a Ahí se adaptar. complica. Entonces, lo que yo veo bueno para Chicho Arango y para Nacional y para el mismo Morelos es que te traen a un gran jugador en un gran momento, se complementa con el bueno que tienes y armas una dupla delantera importante. En Millonarios, por ejemplo, César, el Chicho Arango llegó a ser el mejor delantero del fútbol colombiano, armando justamente una dupla en ataque con Fernando Uribe. Entre los dos lideraron aquel Millonarios que llegó hasta la final de la Liga Colombiana y que a la postre perdió el título con el Deportes Tolima, pero ambos fueron muy figuras y se complementaron. lo de Chicho descarta la contratación de Gastón Verón, que estaba cerquita. Yo sí creo. Sí, yo creo que porque era delantero también, Si ¿no? se me permite hacer una pregunta de ponerse en forma, Muriel no pasaría a ser un protagonista de lujo en el fútbol colombiano. Espectacular. Muriel en una sola jugada aquí, cuando le anularon esa jugada de gol, mostró todo lo que puede. Ya mostró la clase que tiene. 15 No, días yo está creo que bien Muriel es la físicamente. contratación más importante del fútbol colombiano. En 15 días está bien ¿Y físicamente. ustedes qué piensan de Teo Gutiérrez? Teo es monstruo. Es monstruo. Estoy totalmente de acuerdo. Es un jugador único. Sí, Maneja la tribuna es de esos propia, la jugadores ajena, los diferentes. árbitros, los técnicos, Ahora, los que hay que rivales. apretarlo. Cuando Sí. quiere ser marrullero hay que apretarlo. Pero fue la figura de Junior acá en Bogotá indiscutible y no solamente aparece en el pase gol, aparece en los goles. Teo es un crack como lo es Rodallega. Sin duda, son jugadores de otro nivel, por eso jugaron donde jugaron y eso le da nivel a la Liga Colombiana. Ahora, curiosamente, entre Luis Fernando Muriel y Chicho Arango en la misma liga, triunfó Chicho Arango y Muriel no. Sí, No le estoy fue- diciendo vale, que vale, Muriel vale, no vale. estoy diciendo Pero que es en Vale mejor el jugador, comentario. Pero no estoy claro que diciendo sí es el mejor válido. jugador, Pero es digo- válido, pero también hay que tener en cuenta que Chicho en Europa no Sí, y Muriel en Europa sí. Muriel en Europa dejó. Claro ¿Triunfó? que sí. Sí, claro. Sí, Muriel triunfó en sí, Europa, triunfó en claro. Europa. El tiempo Claro en el que sí. estuvo en Europa demuestra Yo creo que en Atalanta hizo cosas Muriel fue importantes. importante. No, Muriel tuvo un bajón cuando llegó a Sevilla, que llegó como la contratación más cara, creo que de la historia en ese momento, y no pudo responder a esa expectativa. Pero lo que hizo en Italia, sí, él en Italia dejó huella. Bueno, No, yo en creo Italia que- Muriel dejó más huella que la que Chicho Arango dejó en Portugal. Era el protegido Gasperini, el técnico que está ahora en la Roma. Realmente, es un equipo Era protagonista. el suplente de lujo, ¿no? Era un suplente Pero que era entraba y protagonista. marcaba goles porque no jugaba los partidos como titular. marcaba Más tantos mérito, goles era como el más Más titular. mérito todavía porque Más jugaba mérito. menos tiempo. Sí, Pero Muriel es un Era gran el jugador. Titi de allá. gran jugador. Muriel es un jugador top. Yo estoy No de me acuerdo cabe con la menor duda. definición. A Muriel le fue mejor en Europa y al Chicho mejor en los Estados Unidos. Sí, señor. Cristian, ¿cómo arrancó el partido entre Medellín y Tolima? Minuto 5 de partido, empatan 0-0, mucho más insistente el Deportivo Independiente de Medellín. Ahora bien, el estado de la cancha del Atanasio muy mala, sobre todo en el arco norte, pues por el concierto que hubo. Están malas las canchas por está el terrible. invierno, por los conciertos. Hay problemas. Intransitables. Ahora, lo recordé mucho el otro día porque aquí estuve en un programa y ustedes coincidieron en algo. Se sacaría Alejandro, el técnico del Medellín, si no logra el título y ustedes todos estuvieron de acuerdo en el proceso y en el respeto a ese proceso. Hablé con Raúl Giraldo y él dice, yo no me he planteado sacarlo, pese a la presión de las barras, porque las barras no están muy conformes con
con Alejandro Pero Restrepo. los directivos de Millonarios decían lo mismo sobre David González y llegó el partido con Unión y lo pero sacaron. el doctor Serpa ha tenido mucha estabilidad, exceptuando a David Millonarios González. es un equipo de ha estabilidad. sido muy Pero a coherente, veces- muy a veces coherente. la presión se hace insostenible, ¿no? Sí, pero aquí hubo mucha También coherencia depende de con cómo los se técnicos. pierdan los partidos, Aquí pero a eso sí. Gamero en crisis, aquí lo aguantaron Claro, mucho. no, aquí hay estructura para mantener y conservar el trabajo de los técnicos y hay proceso. Bueno, volvemos al Campeonato del Mundo. ¿Qué vamos a ver de nuevo en el Mundial? Esto dijo Mikel Arteta, el técnico del Arsenal, que es líder de la Premier, que es líder de la Liga de Campeones, que mañana tendrá todos sus partidos a las 3 de la tarde y que tiene un equipo que hoy perfectamente podría ser identificado como el mejor. Lo del dijo mundo Guardiola, en el Guardiola momento, lo dijo. Uno como Guardiola. tiene al mejor equipo del mundo y no gana un título. Bueno, pues es que no se Pues, acabó no la se Liga acabó la Premier, temporada. no se Juego, acabó no la por Champions. Para ganar si no se acaba la temporada. Espere, No, pero Por ya juego, lleva no 4 por temporadas título. y no ha ganado. No, de título acuerdo, por Cristian. Por juego, no por título. No, Claro. Es por juego. el rey del Una juego, cosa dele es una el copi- equipo. dele la copa Una al rey cosa del es. juego. Válido, Pero hace Premier y una Champions. semana defendiste a Arsène Wenger acá por un título que ganó. Una cosa son los títulos. No, ¿Yo? ganó más. Arsène Yo, Wenger uy, ganó pero, más. pero Una cosa Ganó son 22 los títulos en yo la no liga. defendí Tres a ligas. Arsène Wenger. Una cosa de hecho, son dije que los ese señor títulos. vendió humo durante 20 años con puras Una FA Cup. No, pero ganó Entonces, 3 ligas. pero Ganó no muchas es- FA pero Cup, no pero es ganó co- 3 ligas y pero ganó 22 Una cosa César, son los títulos, una cosa es no. el más ganador Campo, y otra cosa es campo. Ya voy a terminar, Esteban. Una cosa son los títulos, una cosa es el más ganador, una cosa es el que más títulos gana y una cosa es el que mejor juega. Es verdad, pero los grandes ¿Otra cosa es qué? propietarios Que mejor de los juega. equipos en el mundo miran todo en conjunto, no diseccionan, no dicen jugó muy bien pero no ganó, dicen no, tuvo que jugar bien, tuvo que ganar y tuvo que entregar títulos. Pues por eso. Vi un Real Madrid con Zidane que no encantaba mucho en su juego, pero que ganaba y se mantuvo. Pero ¿cuáles quedaron en la memoria? Los otros equipos de Zidane que jugaron es que muy no hay bien títulos. y que ganaron. No conozco el título. ¿Cuál fue el equipo que quedó en la memoria? No, pero- conozco pero Zidane Champions, quedó en la conozco ¿Cómo que no? ligas. ¿Cómo que Holanda. no? Ya, el ¿Cómo que ejemplo no? es Holanda, Son títulos Steven. morales que Claro, El ejemplo es la Brasil. Holanda de los Esos 70. son Brasil. El Brasil del románticos. 82. No, eso no es romántico, eso se llama practicismo, papá. No, Ojo jugar que bien tú es estás importante. haciendo. Ese es el camino ojo más que- cortico para ojo- llegar a los Ojo resultados. que tú estás haciendo base en mundial y tienes que hablar de esto, de Holanda de los 70 Claro, y de de Brasil Brasil del 82. Claro, y Argentina de la Holanda, 86. y de la Holanda Sí, del 98. Sí, pero ¿No, cuando Steven? hablo de No, y ellos, de la no hablo Holanda co- del 74 y pero del cuando 78. hablo de Eso es la ellos, Holanda no de los hablo como, 70. Diego, como usted no va a equipos hablar, no se va a ganadores. meter. Perdóname, No, y cuando habla del hablo de Barcelona de ellos- Guardiola y cuando habla hablo del de Paris ellos, Saint-Germain de Luis Enrique. Y de la Hungría del Claro. 58 también. No, pero no. No, no, todo vamos es tan la- lejos. no, una cosa Estás es muy ganar, joven otra para cosa es estar perdiendo la memoria, Steven. No, pues está bien, ustedes son muy románticos, está bien los poetas de la historia, pero No, hombre, yo no sí, exagere. títulos, No exagere. títulos, No pierde el control en las disputas. No pierde el control. A ver, Steven, ¿usted qué tiene contra la poesía? La No, está poesía bien. es el alimento ¿Cómo del le alma. parece? Se olvidó el poeta de la No, zurda. pero por César favor, Cueto. César Cueto, el poeta de la zurda, el jugador que ¿Cómo le mejor le ha parece, pegado hombre? al balón, Diego. No, pero eso no está con en la pierna memoria, izquierda, Steven. ¿o No, no, eso no está No, ahí. crack. Lo que pasa es que... Y el Cista, ustedes salieron. No, Bielcista Bielsa- cero. A mí bájeme de ese bus. Bielsa eso no hace sino decir, pero miren mis equipos cómo juegan, No, hay que no. recordar No, también no, el Bielsa defiende mérito. el resultado. Y no tiene un Está yendo a una título que mostrar el exageración tipo. porque aquí nadie ha dicho que lo único que se busca es jugar bien. Aquí todos han coincidido en que hay que jugar bien, gustar ganar. y ganar. Y que jugar bien, Todos Diego, es el coincidimos. camino más corto al triunfo. Claro, a Steven sí le hace falta la poesía para Sí, muchas sí. cosas. Steven en es muy la vida de él. pragmático. Claro. Steven es pero- cuenta los granos de maíz y se los Perdóneme, come. yo le puedo dar el crédito a quien me enseñó a ver de alguna manera el fútbol Diego, así. Diego. Véalo, ahí lo tiene. No, pero Señor, yo- no reclama y Sí, no Diego. títulos. Diego, la No, la poesía, verdad, la poesía le invoca a veces, pero la cuando el poesía- resultado se atraviesa, Pero déjenme lo vence. terminar. La poesía la invoco en cuestiones personales que Ah, hacen falta. en el amor, en el amor. Yo no estoy hablando de Yo sí les resultados. digo- No. A ver, Ahora sí Campo, les digo- Usted le a ver, pregunta, Campo, usted le usted es un pregunta, romántico. usted le No, yo pregunta sí a le cualquier persona y recuerda a Pelé. Pero Steven recuerda a un jugador llamado Antonio Machado. No, yo Uy, sí Antonio les digo- Machado, pero cerrada Pelé sí en vivo. ganó. Mire, a Pero ver, Campo, Pelé usted que es un ganó. romántico, ¿o no, No, es un yo romántico sí. usted? Yo hoy en día vivo en el Caribe, yo me levanto y veo el sol saliendo del mar, yo salgo de aquí de la emisora No, de Gozaín. Caracol
camino va entre en la misma callecitas, ruta. camino entre callecitas adornadas con faroles. Ahora voy para el Parque Fernández Madrid Eso a es comer y una como maravilla. bien. Es que uno Y en estoy a Cartagena 10 tiene minutos romántico. de mi casa. Entonces a mí sí me gusta el juego bonito. Porque yo también soy de los que piensa que uno puede no jugar bonito y jugar bien. Bueno, a mí sí me gusta ver, el juego bonito. A ver, vamos a escuchar a Arteta. Arteta. Le preguntaron qué vamos a ver de nuevo en el Campeonato del Mundo. Esto respondió. Creo que va a haber un cambio otra vez. Yo creo que hay tanta preparación, hay tanto análisis, Jorge, y hay tanta gente tan preparada hoy en día que nos va a volver a sorprender esto. Creo que el detalle se está convirtiendo en lo más importante para ganar. O sea, ya la idea, la macroestructura, el cómo nos la pasamos, dónde nos ubicamos, Ya está. eso ya no tiene ninguna incidencia. Es quién es capaz de hacer una acción que defina un partido. Y ahí está el margen. Igual que en el tenis se gana 5 sets, 5 horas, y hay una diferencia de 3 puntos entre uno y el otro. Estás hablando de la inspiración, Totalmente. o sea, que El atrevimiento, la inspiración, que el jugador no juegue a equivocarse, a la estructura, que sea todo mucho más fluido, a generar el caos. Al final, jugar al ajedrez, ahora todos están preparados con el siguiente movimiento, que va a tardar 1 minuto o 8 el siguiente entrenador. Pero en el momento que se abra esa ventana hay que aprovecharla, hay que machacarlos. Y si no, hay que cambiar la estrategia y volver a hacerlo. Y tener esa capacidad de moldearte. Arteta en diálogo con Jorge Valdano. El detalle va a definir los partidos y la macroestructura del concepto del fútbol ya no. Hay que invitar al caos y él dice que vamos a ver cosas nuevas porque esto cambia todos los días. Bueno, permítame, disculpe, yo nunca vi modificaciones tácticas profundas o radicales en un mundial. Yo las vi estudiando mucho los libros de la FIFA al respecto. Los vi en la Champions, por ejemplo. No las vi en la Copa América. No, pero yo creo que, en el Mundial del 74, Pero ¿a usted no le Esteban, parece que idea. lo de Holanda en el 74 no Fue fue un una cambio excepción. táctico radical? Fue una que excepción. dividió el fútbol en dos. Sí, cambió todo. Que no fue de ellos porque eso venía desde Stefan Kovacs, mucho Sí, antes, el a través de verso los que clubes. le meten, que es falso ese Pero- modelo. No, pero pero- Kovacs en sus equipos, no en es, sus no es clubes. verso porque aquí el verso No. es del poeta y el poeta es Steven. No, pero es Ahora, puro verso. yo voy a ver un fútbol muy reactivo, muy prudente, poco osado, sobre todo porque la primera ronda del Mundial va a ser de modorra, va a ser de tedio, va a ser muy soporífera, y solamente como en los mundiales anteriores no habrá la excepción, cuando vienen los duelos directos, cuando el Mundial gana interés, gana intensidad y gana espectacularidad. Ahora, el entorno, como tú dices, el macroentorno, como dice Arteta, es el que va a tener una incidencia respecto a las modificaciones, porque aparecerán novedades en las transmisiones que ustedes van a hacer, en la evaluación, en el comportamiento arbitral, en la tecnología arbitral, en la preparación de los deportistas, en el alto rendimiento que es el que se va a buscar. Ahí sí voy a encontrar yo muchas Pero modificaciones. mira, Esteban, que el Mundial de 1958 tuvo un cambio táctico radical que partió del esquema, porque hasta ese momento se jugaba 2-3-5. Y en el 58, Vicente Feola puso 4-2-4 y a partir Pero de tú allí... estás Técnico preguntando de sobre Brasil. el próximo Mundial. No, por eso, pero sí hubo un cambio táctico ahí radical y contundente, por lo menos en el funcionamiento de los jugadores dentro del campo. Ahora, Diego, ¿usted piensa que vamos a ver un Mundial con fútbol bonito, con fútbol táctico, o nos va a absorber lo físico, la intensidad, la presión? Pues primero, no veo ningún cambio en los esquemas. No, eso ya... Sí, eso ya... Eso es difícil que cambie. Sí, eso ya lo hizo todo Holanda, copiado después por todos, y inclusive todo lo que juega Holanda lo hacen hoy los grandes equipos del mundo. Lo que jugó, Aunque Bilardo siempre dijo que él era el primero en el mundo en jugar con 5 Eso defensores existió. en el 86. Hay un libro Claro muy bueno que existió. muestra la evolución de los sistemas. Pero- y usted ve pero que es son que- circulares, son cíclicos. ¿quién dijo que Holanda jugaba con 3 centrales? No, Holanda jugaba con Holanda 11 jug- atrás y 11 Por adelante. eso, entonces no jugaba... No, bueno, 11 no, 10. 10, pero Holanda era ese. Sí, Sí, usted sí. veía al central presionando arriba. Sí, y lo veía y el delantero defendiendo. estaba ahí como lateral. Claro, había Eso- mucho eso voleibol, no- había mucho voleibol en el fútbol Claro. circular de Holanda. Eso no lo hace todavía ningún equipo en el mundo, Sí. lo que hacía Holanda. Sí, no. no. Y hoy hay una intensidad y una presión que es exagerada. no es Pero igual a la que Holanda La manada hacía. de Holanda era muy distinta, Era además impresionante, porque era la sí. pelota, no al hombre. Exactamente. Pero César, Don Campo. yo lo que sí veo, estaba escuchando muy atentamente a Arteta, es que los que van a definir los partidos y el Mundial
son los monstruos individualistas, los genios, y los hay, que van a romper. y los hay, Yo como creo que hubo en sí el hay. pasado. Pues no sé pero si sí hay como en el muchos pasado, genios. pero hay muchos. Yo creo que hoy hay Pero más no que hay antes. un Messi y un Cristiano. Pero hoy no hay esos Pero es que jugadores están que Messi se y echan Cristiano al... jugando el Mundial. Hoy no hay un pero Maradona, hay por Mbappé. ejemplo. Hoy Pero no hay hay un un Maradona. Mbappé. Lo que pasa es que Maradona, Pelé, Messi Fueron salieron únicos. uno cada 50 Cruyff, años. sí. Pero no hay esos jugadores que digan, yo arreglo este Ahora, partido. lo que pasa es que Como vamos el a ver, pibe, no, como decía el Mbappé, pibe, démela a sí. mí que yo arreglo esto. Pues digamos que en Mbappé te Francia arregla Mbappé un sí partido, por los Mbappé te números arregla un marca partido. mucha diferencia. Mbappé es de un Pues equipo arregló un individual, partido, pero no pudo arreglar la final anterior frente a Argentina. Y a fue pesar uno de los a mejores pesar de que jugadores. se- De hecho, Esteban. Bueno, sí, pero Messi tampoco solo las pudo casi arreglar la las gana. cuatro Perdón, anteriores. Cristian, ¿cuál fue el campeón? Se le olvidó que el campeón fue Argentina. Pero Él Esteban, solo casi la Messi gana. tampoco arregló las Cuando cuatro Mbappé fue en el anteriores. 98. Sí, Perdón, ahora en el último. Messi tampoco arregló las cuatro Mbappé, anteriores que jugó antes de Qatar. lo que estoy Mbappé en los diciendo. Mbappé Y en era los Messi. mundiales que Es Mbappé lo en que los estoy mundiales- diciendo. Mbappé en los mundiales que ha jugado ha demostrado que él te puede Sí, cambiar la pero historia. Y ¿cómo? Maradona pero en el arregló último una y no arregló dos. Pero en el último Sí. partido Mbappé con 3 goles y no cambió la historia del partido. En lo que es una de las Lo mejores que se finales del demuestra que mundo. esto sigue siendo colectivo. En lo que es una de las mejores finales del mundo, ese partido individual de Mbappé le gana a muchos que terminaron siendo campeones. Pero del entonces te mundo. estás contradiciendo frente a lo que No, había yo dicho siempre Steven. he dicho- no, no, hay yo que siempre he jugar dicho que lo bien y hay importante que no es el ganar. título. Y hay Pero que esa ganar. Yo está dije, buena. yo me sigo manteniendo. No, Se no, está te contradiciendo de contradices. usted. No, él Claro. se está contradiciendo de usted. A mí me gusta el juego bonito sin importar el título. Por eso destaco A mí me Mbappé. gusta el título. Ah, bueno, Porque entonces la ese- historia ese- dice ese- que ese- Argentina campeón. Ese es un tema suyo. Yo No recordaré el partido. no se ponga Ese es un agresivo, tema- que no hay yo sé. necesidad. Ya No hay le dije que necesidad. yo vivo- ya No, yo no, le- no, no ya me le ponga dije que agresivo, que no hay necesidad. Ya le dije que yo No, vivo no. frente al Caribe. Aquí no Bueno, somos bueno, agresivos. no, a mí me amo el Caribe. Vuelvo a la amo discusión. el Caribe. Y por ser Vuelvo a del la Caribe, discusión. no creo que Vuelvo a la Mbappé discusión que fue es la muy figura del importante. pasado mundial. Vuelvo a la... Para mí sí. Para mí sí. Y para mí, en esa final, el partido individual de Mbappé sin título es uno de los mejores partidos individuales en la historia de una final de mundial. A ver, para usted, Es Cristian. otra cosa, eso no es lo fue que más, está lo discutiendo. mismo. Mbappé o Messi en el Es lo Mundial mismo. Eso no se discute a Es esta lo hora. mismo que yo Duda, estoy César. diciendo. Incluso tengo un Lo dato. mismo. Solo ha jugado 2 mundiales. Sí. Uno de Claro. ellos con 18 años. Ya tiene 12 goles. Sí, O sea, sí, eso Diego, Mbappé ¿para te usted fue cambia la más historia de Mbappé cualquier o fue partido. Messi? Bueno, ¿y cuáles fueron los 2 últimos campeones mundiales? No, pero ahí vamos, Francia poco y a poco, Argentina. espéreme. Francia y Argentina. No se me Francia con adelante. ¿Mbappé fue más que Messi en Qatar? Sí, Este sí, para mí sí. ¿Mbappé más que Messi? Sí, para mí sí. Para No, para no, mí no. tampoco. Para mí el no fue mejor más que jugador Messi. del mundial fue Messi, pero Messi, Al Mbappé- mercadeo, Messi por mercadeo. Mbappé pudo ser mejor en la final. En la Para final mí y estoy de también, acuerdo en con la Campo. final. De acuerdo. Y El pudo ser mercadeo lo hizo una mejor. actuación mejor que la de muchos en finales de Hombre, mundiales. César, en el 2014, Pero no, Messi fue un James monstruo en el Rodríguez fue Mundial. mejor que Messi. Y al final la FIFA le dio el premio por mercadeo a Messi. Fue más goleador que Messi, pero no fue mejor El mundial que del los que ganaron. 2014 de Messi fue versus fue el mundial? el último del 2022. ¿Cuál fue el que le negaron a horroroso. Iniesta? El Le 2010. negaron a Iniesta. El 2010. También Iniesta jugó mucho. de todas jugó maneras- mucho fútbol y no se lo dieron. De todas maneras, Yo sí César, espero una modificación en este mundial. A mí me tiene aburrido el tema del inicio de juego. Creo que ahí los técnicos se han quedado en una idea de Guardiola muy copiada en el fútbol colombiano, demasiado copiada en el fútbol colombiano, y yo sí espero una modificación en el inicio de juego. Yo espero algo distinto, que saquen más al arquero, que adelanten más a los defensores, que tengan un poquito más de inventiva. El Guardiola siempre dijo, soy un ladrón de ideas, y él fue por distintas décadas del fútbol, trajo ideas de otros y las implementó en su actualidad, en su presente, con todos los movimientos físicos y el talento y demás y la ventaja que tenía en su equipo. Pero yo sí espero una modificación en el inicio de juego y yo creo que este mundial puede ser un mundial de laterales, porque en la mitad de la cancha todo está muy complicado para destacarse. Pausa y ya seguimos. Cristian, golazo de José Ortiz de cabeza para el Medellín. Sí, señor, 21 minutos de partido, centro desde la derecha de Leiser Chaverra y José Ortiz le gana en el salto a Angulo, que se perfiló sumamente mal y de cabeza abre la cuenta. Medellín gana 1-0 al Deportes Tolima. No le fue a Ortiz bien en Santa Fe, le fue muy bien en el Pasto, no le fue bien en Pero en México. Santa pero en Fe no Santa le fue Fe no le mal. fue mal, pero, Esteban. pero no, sí, de acuerdo. No le fue mal, de no le acuerdo. fue mal. Ese Pero era- en Medellín fue suplente el año pasado. Pero por Este una año como lesión, por titular. una lesión Pero grave. después no pudo volver y no creo que no En estaba México no le fue bien, en costó para Pasto muy volver, bien. Pero hubo un momento en que Ortiz, cuando se le lesionaron los centrales,
a Independiente Medellín fue muy importante, pero también le pero, llegó la mire, lesión. César, que había un jugador que fue una gran campaña el primer semestre del año pasado, han ido bajando, que lo expulsaron en Cali y hoy Medellín ha mejorado mucho en defensa. Daniel Londoño. Sí. Uf, yo sí muy buen le jugador. voy a decir algo rápidamente en 10 segundos. Ese jugador fue el mejor del Medellín en el primer semestre. Pero ha venido cayendo ya. Cayó en el segundo sí. semestre. A mí, que usted sabe, soy seguidor de Holanda y la Naranja Mecánica, ¿sí? 3 segundos lugares. Hubiera preferido que ganaran uno. Para Un mí título, los sí, títulos, sí. los títulos por encima de No todo. provoque, Entonces, no hable de provoque. los campeones No y no de los provoque porque yo soy costeño Ajá, pero y yo me hago ¿cómo así? matar porque No, yo no, veo el no, mar. los Porque yo títulos. veo, yo no es que... Según ya Campo. le entendí a César. Pero Usted quedó en la prefiere historia. cualquier cosa. Campo es No, un los privilegiado. títulos. Quedó en la Los títulos. A mí me historia. encanta Los Holanda títulos. jugando Pero como quedó en jugaba. la historia. Pues a mí Mire, me queda- pero mire, me queda Holanda- faltando el título. Sí, está bien, Holanda pero no harto necesitó de que un me título divertí. para quedar en la historia. Y hay equipos que han Bueno, ganado Steven dice que no hay títulos de equipos que campeonato quedaron en la mundial. historia. Hasta- Y pregúntele a los títulos de campeonatos brasileños mundiales que si nadie le se gustó acuerda. más el Brasil del 82 o el del Hasta 94. Y el Rinos, del 94 fue campeón. hasta Rinos Michel dijo, por ahí voy a traer la declaración que la encontré esta semana, me equivoqué en la final. Ah, pero bueno, de eso hablamos Esos después. son Bueno, otro títulos día. De eso hablamos morales. después. Hay que Se nos ganar acabó el tiempo. títulos. Gana el Existen Medellín los 1-0 títulos al Tolima. morales. Chao, chao.